Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Les cuento que a partir de hoy, nuestro programa Ángeles de Juan será accesible para todas aquellas personas con dificultades auditivas, pues tenemos texto escondido o closed caption. Y antes de entrar en la temática, dos noticias. Una, como estamos en vivo, tenemos que dar las noticias que acaban de ocurrir. Y es que el equipo Atlético Nacional ganó 2-0 al Sao Paulo en el histórico estadio de Morumbi, en Sao Paulo. Falta otro encuentro en Medellín para saber quién va a la final. Y la segunda es que quiero expresar mis condolencias muy profundas y respetuosas a la familia del doctor Iván Duque Escobar, quien falleció en Medellín. Dos veces ministro, ocupó altísimos cargos en el Estado con una pulcritud, una honra, un decoro y eficiencia que deberían servir de ejemplo a todos los funcionarios públicos que hoy hay en el país. Al senador Iván Duque Márquez y a su familia y a todos los hijos e hijas del doctor Iván Duque Escobar, mis condolencias y mi apoyo en este instante. Bien, Ángeles de Juan, hoy vamos a comenzar con una información especial que tenemos en nuestro poder y son los resultados del más reciente Gallup Poll que será publicado mañana. Acá lo tengo. Yo soy un fervoroso estudioso de las encuestas y las conservo todas. Aquí está el Gallup Poll. Gallup Poll, que además trae unas variantes interesantes que vamos a analizar con nuestros invitados. Según este Gallup Poll, al gobierno y al proceso de paz con las FARC no les va del todo mal, levanta cabeza el gobierno y levanta cabeza el proceso de paz con las FARC frente a la opinión pública que son ustedes. O sea que comienzan a superar los bajos resultados del Gallup Poll anterior que fueron francamente preocupantes, para no hablar de desastrosos. Esta vez los resultados son los siguientes, grosso modo, porque el Gallup Poll abarca muchísimos campos. ¿Usted cree que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Mejorando 26%, pero era que estaba en el Gallup Poll anterior, estaba en 13%. Empeorando, las cosas en Colombia están empeorando 60%, estaba en 74%. La otra cifra, a continuación, es la pregunta: ¿usted aprueba o desaprueba la labor y la gestión del presidente Juan Manuel Santos? Aprueba el 30%, pero era que antes estaba en 21%. Sin embargo, la cifra que no aprueba, que desaprueba la labor y la gestión del presidente sigue siendo alta, 64%, pero antes estaba en 72%. Se nota que hay un descenso, aunque las cifras a este nivel siguen siendo altas. Un tercer elemento, la paz. Pregunta Gallup Poll: ¿las negociaciones del gobierno con las FARC van por buen camino o por mal camino? Por buen camino va, el 50% dice que van por buen camino, cuando en el Gallup Poll anterior solamente opinaba el 27% que iba por buen camino, subió del 27 al 50%, y por mal camino el 44%. En el anterior Gallup Poll el 66% opinó que iba por mal camino. Como ustedes ven, estas cifras no son las óptimas, pero indican una mejoría, y uno como periodista tiene que ser imparcial y decir cuándo van bien y cuándo van mal, y yo creo en las encuestas, sobre todo en el Gallup Poll y en otras. También tenemos esta pregunta: ¿cree que el gobierno y las FARC
llegarán a un acuerdo final este año, en el 2016, sí van a llegar el 60%, pero es que en el Gallup Poll anterior apenas creía el 28% que se iba a llegar a un acuerdo este año. Y no cree que se llegue a un acuerdo con las FARC este año, el 37%, pero estaban en 71, bajó de 71 a 37. La refrendación de los acuerdos, según el Gallup Poll, parecería estar garantizada. Al menos el 70% de los encuestados respondió que votaría por el sí. La pregunta es muy clara: ¿votaría usted a favor o en contra de lo acordado con las FARC en La Habana? Votaría a favor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 70%. Estaba en 66, subió 4 puntos. Votaría en contra, 17%, o sea, el no, y estaba en 24, bajó al 17. Al día de hoy, como ustedes ven, los acuerdos de paz con las FARC, porque faltan con otros grupos, siguen siendo el tema que más ocupa a la opinión pública en el día a día. Pero esta paz con las FARC aún tiene asuntos pendientes, como por ejemplo la refrendación de los acuerdos. El gobierno propuso el plebiscito, el Congreso ya lo aprobó, pero ahora todo está en manos de la Corte Constitucional. Es importante mirar la ficha técnica, porque por ley tenemos que decir cuál es la ficha técnica de este Gallup Poll, que mañana saldrá a todos los medios de comunicación. Esta es la ficha técnica. Aunque hasta ahora no hay luz verde por parte de la Corte Constitucional, la oposición emprende una campaña para hundir el plebiscito. Y quienes creen que el plebiscito sí pasará en la Corte Constitucional ya comenzaron sus campañas a favor del sí. Entonces tenemos las campañas a favor del sí por los acuerdos de La Habana o a favor del no. Los resultados, repito, del Gallup Poll que tengo acá y que ustedes van a ver mañana en los medios, indican que al día de hoy ganaría el sí, pero ustedes saben que hay cientos de factores, de imponderables, que en un momento dado, de un momento a otro, pueden hacer cambiar la opinión de los colombianos. De tal manera que opinión pública, ustedes, y el plebiscito es el tema de nuestra discusión de esta noche en vivo en Los Ángeles de Juan. ¿Tienen los colombianos el conocimiento amplio y suficiente sobre lo que van a votar en el plebiscito, sobre la manera de votar? ¿Tienen los colombianos suficiente información sobre la disminución del umbral que se requiere ahora para que el plebiscito pase? O sea, el número total de votos que debe sacar el sí, ¿no? Que es cerca de 4.400.000 votos por el sí, una cifra muy cercana a esa. Puede suceder en Colombia el mismo fenómeno ocurrido en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, con el Brexit en su votación sobre la no permanencia de la Unión de Inglaterra o de la Gran Bretaña en la Unión Europea. Nuestros interlocutores de esta noche van a tocar todos estos temas y son personas que conocen el tema de manera especial. Es la doctora Sandra Borda, politóloga, columnista y decana de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es bogotana, amante de la literatura de Saramago y en general es una persona muy preparada, muy disciplinada. Está también con nosotros, en otro ángulo de la visión académica, el doctor Andrés Felipe Bernal, que es un huilense politólogo catedrático de la Universidad Sergio Arboleda. Y nuestro tercer invitado es el doctor Juan Manuel Charris, constitucionalista, internacionalista, es, como los otros dos invitados, un gran líder de opinión pública. De tal manera que con ellos vamos a analizar el Gallup Poll y lo que está pasando con la opinión pública y, por supuesto, con el plebiscito. Doctora Sandra Borda,
Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Nos honra su presencia. ¿Qué lectura hace usted de las cifras más significativas del Gallup Poll? Yo creo que hay varias tendencias y son contradictorias en una buena medida unas con las otras. En primer lugar, hay una pregunta que usted no mencionó en el resumen que hacía, que le pregunta a los colombianos si cree que la mejor forma de solucionar el conflicto armado es a través de la negociación. Y un 69% de los colombianos está absolutamente convencido que este conflicto no se puede resolver de otra forma distinta a la negociación misma que está teniendo lugar. Eso creo que es un indicador importante. Sin embargo, si mira las preguntas sobre el referendo, si mira las preguntas sobre la intención de la gente de salir a votar, solamente 40% de las personas están absolutamente convencidas de que van a salir a votar en el plebiscito. Hay distintas formas de votación, pero solamente 40 está absolutamente convencida de que saldría a la calle a votar. Eso básicamente quiere decir, esas dos preguntas develan una contradicción que yo creo que es apenas obvia en este momento en la cabeza de los colombianos, y es: sí queremos resolver esto, creemos que la negociación ya está yendo por buen camino, pero todavía tenemos que esperar a ver el contenido de los acuerdos para mirar a ver si vamos a suscribirlo positiva o negativamente a través del plebiscito. Más adelante vuelvo con los otros dos invitados, porque hace 8 días yo les comenté que mi ángel Andrea Olano estaba en asignación especial, estaba en una asignación especial. Está de regreso. Andrea, bienvenida. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Y Carolina en redes. Buenas noches. Juan, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esta noche los invitamos a participar con el hashtag Opinión Pública y Plebiscito, como lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @AngelesDeJuanTV y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya nos han escrito algunos de nuestros televidentes, por ejemplo, @Orlor5 nos dice: cuando esté lo suficientemente informado del alcance del acuerdo, podré dar mi voto de opinión certero. Y @ColomboYogis dice: de toda la gente con la que he hablado, no hay ninguno que esté de acuerdo con la tal paz. Ustedes sigan participando, pueden hacerle preguntas a nuestros panelistas. Yo estaré muy pendiente. Juan Guillermo. Carolina, gracias. Muy amable, Carolina. Andrea, sigamos con nuestros invitados. Sí, doctor Bernal, sobre esas cifras que acabamos de conocer del Gallup Poll en primicia aquí en Los Ángeles de Juan, cuéntenos cuál es su opinión. Bueno, primero que nada, muchas gracias por nuevamente invitarme al programa, Juan Guillermo. Yo vengo aplicando una tesis bastante fuerte, que es que Santos se ha jugado su capital político con las FARC y los acuerdos de paz. Al vaivén de las encuestas o al vaivén de los avances de los acuerdos va la favorabilidad a Santos. Él deja su imagen bastante vulnerable a cuando los acuerdos de paz avanzan o cuando estos se estancan. Y de igual manera, la opinión pública no tiene predefinida una posición frente a lo que son los acuerdos. Estos también van, si el proceso avanza, genera mayor optimismo, y si el proceso se estanca, la población siente que las cosas no van por buen camino. Doctor Charri, ¿usted piensa también, como los invitados anteriores, que están mejorando las cifras, que la percepción está mejorando? Sin duda, están mejorando, y en mi opinión se debe en buena parte al punto quinto de la agenda, el fin del conflicto y la dejación de las armas. Yo creo que en ese momento las FARC rompieron la desconfianza que tenía un amplio sector de la opinión, que desconfiaba de que las FARC fueran a cumplir los acuerdos, y cuando se ve que hay un procedimiento, hay concentración y hay dejación de armas, le dieron oxígeno al proceso y le dieron confianza. Doctor Charri, doctor Bernal y doctora Sandra Borda, miremos esta manera de pensar de los colombianos en la calle. Nuestro periodista Fernando Gil les preguntó: ¿van a votar el plebiscito y cómo lo van a votar? ¿Si van a votar el sí o si van a votar el no? Yo sí votaría. ¿Sí? Correcto. ¿Por el sí o por el no? Por la paz, sí. Sí, por el sí. ¿Por qué? Porque yo me interesa es que haga la paz en Colombia. No, no voy a votar. ¿Por qué? No me gusta votar. Sí, señor. ¿Y la respuesta es sí o no? No. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene en largo plazo. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están implícitas en ese plebiscito. Sí, claro, sí. Afirmativo. ¿Y su respuesta es sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues porque la paz es necesaria, indispensable en Colombia. Tal vez sí, pero tengo dudas respecto al contenido. No. ¿Por qué?
Porque la paz empieza desde cada uno de nosotros. Si veo mucha gente que no aporta, entonces no votaré. La paz de Santos, no. No. ¿Por qué? No, ¿cuál paz? Aquí hizo cuartos. Sí, creo que sí. ¿Y la respuesta es sí o no? Sí. ¿Por qué? Bueno, no estoy muy enterado, la verdad. Pienso que es lo mejor en este momento. No, ¿Por qué? no creo en ella. Sí, claro. ¿Y la respuesta es sí o no? Sí, ¿Por qué? porque el país necesita la paz. No, no votaría. ¿Por qué? Porque no, eso ya viene de muchos años atrás y eso no le veo seriedad por ningún lado. Claro, pero por supuesto. ¿Y la respuesta es sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque todos anhelamos la paz, claro. No, ¿Por qué? porque no conozco los fundamentos que han acordado en La Habana. Sí, ¿Y la respuesta sería un sí o un no? sí. ¿Por qué? Porque Colombia necesita la paz, a pesar de todo, al precio que fuere. No, ¿Por qué? porque eso nos tienen engañados, hermano. Esa es la opinión de colombianos en las calles, pero ¿qué piensan ustedes en las redes, Carolina? Nos escribe Guillermo Palacios y dice, ¿cómo no van a cambiar las encuestas con todo el dinero que se ha destinado a la propaganda del proceso de paz? La población definitivamente no está bien informada. @JuliBelian dice, no me siento completamente informado de la verdad. Mucho de lo que nos muestran es mentira. Y @R_R dice, estoy de acuerdo, pero si pierden el plebiscito es importante que se reestructure la negociación. Ustedes sigan participando con el hashtag opinión pública y plebiscito. Juan. Carolina, mil gracias. Vuelvo con usted más adelante. Sigan escribiendo. Carolina va a tener mucha oportunidad de leer lo que ustedes opinen, sea lo que sea, a favor o en contra. Doctora Sandra, en este Gallup Poll uno ve cosas interesantes. Por ejemplo, las cifras sobre las conversaciones de La Habana han mejorado ese panorama. La imagen del presidente Santos sigue siendo desfavorable, muy alta, pero no tan alta como estaba en el otro Gallup Poll. Pero ¿cómo se entiende que la mayor parte de la gente que califica a su gobierno en corrupción, en economía, en casi todo, el gobierno se raja? ¿Y cómo se explica que el jefe de la oposición, Álvaro Uribe, es el que mayor imagen favorable tiene? Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. La primera de ellas es que la figura del presidente ha logrado separarse efectivamente del proceso de negociación y del equipo negociador del gobierno. Y eso para el proceso de paz es una buena noticia. Es una buena noticia que la gente esté en condiciones de estar a favor del proceso de paz sin necesariamente ser santista y sin necesariamente ser partidario del gobierno. Yo creo que en eso fueron efectivos porque nadie quería que el plebiscito se convirtiese en una votación alrededor de la gestión del presidente Santos. Allá voy, si me perdona usted una Por supuesto. interrupción. Lo que está diciendo la doctora Sandra Borda es que los colombianos que están por la paz, o parte de los colombianos que están por el sí en el plebiscito, no necesariamente están calificando favorablemente la gestión del presidente Santos. Hay un deslinde. Así es, y la gente está en condiciones de decir, creo que la paz tiene que ser solucionada a través de una negociación, creo que las negociaciones van por buen camino y que el equipo negociador lo está haciendo bien, creo incluso positivamente o le doy un alto margen de favorabilidad a aquellas personas que hacen parte de ese equipo negociador. Si usted mira la favorabilidad de Humberto de la Calle, así lo devela, pero no creo en el gobierno, no creo en su política de la corrupción, en contra de la corrupción, no creo en su política económica y creo que en general el gobierno lo está haciendo mal. Y ese es un escenario que es perfectamente posible. Insisto, porque lo que necesitábamos en este momento para definir las reglas del juego del plebiscito era que la gente tuviese claro que por lo que estaba votando no era la gestión del presidente, sino los resultados de los acuerdos que se lograron en La Habana. Yo creo que eso es muy importante. Y si me deja decir una sola cosa adicional. Creo que hay un resultado bien interesante en materia de gestión del gobierno que podemos discutir y es que los dos temas que salen mejor calificados después del tema de relaciones internacionales, que usualmente en todos los gobiernos salen muy bien, son el tema de infraestructura vial y el tema de las casas. Y esos dos temas tienen nombre propio, son el vicepresidente. Doctor Bernal, ¿usted cree también que hay ese deslinde y cree que es positivo que se deslinde un poco el gobierno del proceso de paz? Bueno, pues positivo lo es,
pero yo siempre parezco diferir de mi colega Sandra. Afortunadamente. Yo sí considero que la imagen de Santos, su gestión y favorabilidad tiene una asociación muy fuerte con el proceso de paz y con las conversaciones que se den en La Habana. Uno lo puede ver, desde la última encuesta que medía 21% en su favorabilidad, ahora repunta al 30%. Y uno ve ese optimismo en todas las preguntas que se hacen en la encuesta Gallup. Ahora la gente ve con mejores ojos el proceso de paz y puede uno hacer, digamos, ese corte en cada uno de los puntos álgidos que ha pasado la gestión del gobierno Santos y de los acuerdos de paz. Repunta y vuelve y baja cuando ocurren avances o cuando se estanca, o digamos el paro agrario o el asesinato de los 11 soldados en Arauca. Ahí es donde la opinión pública suele ser muy emocional. La opinión pública no tiene, digamos, un conocimiento pleno de lo que está pasando en La Habana, lo podemos ver ahorita en las encuestas que se hicieron en la calle, y suele ser en ese sentido va al vaivén de lo que siente, y en este caso cualquier avance en el proceso de paz, especialmente lo que decían ustedes, el último punto, el acuerdo de dejación de las armas, pues le genera mayor optimismo y por eso aplica o digamos califica una gestión del presidente Santos favorable. Su opinión, doctor Charro. Yo coincido en que no hay ese deslinde efectivamente. Yo creo que el gobierno se le ha jugado todo por la paz con un esquema muy simplista y criticable de paz o guerra, cuando realmente lo que está en discusión es el tratamiento de los delitos políticos y de los delitos de lesa humanidad. Y se necesita que los elementos salgan a la opinión pública para que pueda haber un análisis de cada uno de ellos. Si se justifica que haya conexidad con el narcotráfico, con el secuestro, para exonerarlos como delitos políticos, si se justifica que haya sitios de reclusión diferentes para los responsables de delitos de gravedad internacional, si se justifica que haya jueces extranjeros. De hecho, esos elementos son los que, en mi opinión, se deben analizar en el plebiscito. Doctora Sandra, usted plantea que la gente hace un deslinde o se hace una separación. La gente que está votando favorablemente al día de hoy, el plebiscito en Gallup Poll, que es casi el 70%, parte o gran parte de ese 70% dice el hecho de que yo vote positivamente el plebiscito no significa que yo sea santista o que apruebe la gestión del gobierno, es lo que usted ha planteado y que ha refutado el doctor Andrés Felipe Bernal. Pero yo le hice una pregunta y es muy concreta. El jefe de la oposición, Álvaro Uribe, es el que tiene la imagen favorable más alta, pero sin embargo él está por el no y el no está abajo. Sí. Ahí también hay un deslinde. Yo creo que sí. Es que, fíjese, déjeme darle solamente un ejemplo del tipo de separación del que estoy hablando. El 70% de la gente dice que la cosa va por buen camino y eventualmente votaría a favor de la negociación y a favor de la paz. El 76% de la gente dice que la situación económica de este país está empeorando y está empeorando además por cuenta de la administración Santos. ¿Qué tal las cifras de corrupción y de seguridad? seguridad? Las cifras de corrupción son exactamente lo mismo. La gente pareciera darse cuenta, creo yo tiendo a subestimar un poco menos a la opinión pública. Yo creo que la gente se da cuenta con mucha facilidad de que este es un gobierno que hace parte de la clase política tradicional de toda la vida, que sufre de todos los problemas y de todas las manías terribles de la clase política tradicional de este país, pero que sin embargo está haciendo un esfuerzo que es un esfuerzo que equivale más a una intención nacional que a una intención de gobierno, y parecen entender esa diferencia. Ahora, lo que usted dice sobre la favorabilidad de Álvaro Uribe, que yo creo que es una cosa supremamente interesante, yo creo que tiene varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver pues con que el presidente Uribe no está en este momento ejerciendo, digamos, el gobierno. No está sometido al desgaste al que se ve sometido el mismo presidente Santos, que lleva ya 2 administraciones y que, por supuesto, terminó su luna de miel hace muchísimo tiempo y seguramente, como todos los presidentes en 2 términos, va a terminar muy mal en las encuestas. El presidente Uribe no está sufriendo de ese desgaste. Todo lo contrario, el expresidente Uribe funciona sobre la base de las mieles de ser la oposición. Crítico todo el tiempo, pero sin una gestión que sea vigilada por la gente y que sea criticada por ellos. Andrea. Doctor Bernal, ¿el hecho de haber reducido el umbral al 13% garantiza que haya un triunfo del sí en el plebiscito? Bueno, pues de entrada esa es la apuesta del gobierno y el umbral del 13% es una cifra personalmente,
estuviera sacada de la manga, ¿no? Es decir, ¿qué justifica matemáticamente el 13%? El gobierno le ha jugado a todo para asegurarse el sí. La reducción del umbral, han ambientado propuestas donde voten los menores de edad. Es decir, la búsqueda siempre es que el plebiscito gane. No obstante, yo sí les digo una cosa, y aquí Juan Manuel me dirá si estoy en lo cierto o no. Pierda o no el plebiscito, creo que no va a suceder realmente mucho. No hay una consecuencia legal, pues es una atribución del presidente pactar la paz. Pero sí legitima políticamente lo que se está haciendo en La Habana. Sí. Antes de irnos para comerciales, Andrea, valdría la pena dejar planteado, por ejemplo, al doctor Charri, una pregunta. ¿En qué está de acuerdo y en qué está en desacuerdo con lo planteado con la doctora Sandra Borda y por el doctor Andrés Felipe Bernal? Si quiere, nos queda un minuto para irnos para comerciales. Si quiere, puede anticipar una respuesta. Yo estoy en desacuerdo con la doctora Sandra de que hay un deslinde del gobierno Santos con la paz. ¿Por qué? Porque yo creo que está clarísimo que el principal programa de gobierno del presidente Santos es la paz. Él lo ha dicho y está íntimamente ligado con él y todo el ejercicio gira alrededor de la paz. Y diría también que estoy en desacuerdo con el doctor Andrés en cuanto a que el plebiscito es el instrumento idóneo para refrendar los acuerdos. La cifra del 13% sale de la reflexión de compararlo con el referéndum, que tiene un umbral del 25%, la mayoría sería el 12.5%, acá lo sumaron a 13 y dijeron es proporcional a otros medios de participación ciudadana. Y eligieron esa vía jurídica que amerita una reflexión política. Si se contrasta con el plebiscito de 1957, participó el 90% con un 94% por el sí. O sea que realmente se refrendó y la sociedad rodeó los acuerdos de ese momento. Eso debería pasar ahora con los de las FARC. Doctor Charri, doctor Bernal y doctora Sandra Borda, vamos a ir a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Volvemos con Carolina en redes y seguimos con el SEDA. Estamos en Ángeles de Juan, en vivo todos los miércoles, con repetición los sábados a las 8 de la noche. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Carolina, ¿qué dicen las redes? Bueno, Juan, pues nuestros televidentes están divididos. Nos escribe Marta Valdera y dice, la paz no se negocia, necesitamos la paz, pero no con impunidad, o sea, no. Jaime Valenzuela, sería indispensable conocer los acuerdos de una forma pedagógica en cada uno de los contextos de la sociedad. @bpablo dice, claro que hay que salir a votar por el sí, ya son muchos años de terror. Debemos decir basta al conflicto ya. @Marlene Mus dice, el acuerdo de paz me parece desmedido, no se está negociando la paz, sino un futuro socialismo en Colombia. @Alicia Gaviria 651 dice, creo en los esfuerzos del gobierno y la voluntad de las FARC. Gustavo Olvin, ¿cómo vamos a votar por el sí o por el no si no sabemos qué es lo que se está negociando en realidad? @enblanco26, sí al plebiscito, pero ahí no acaba la construcción de paz. Es necesario que se hagan cambios estructurales. Y @G de Corrales dice, sin duda alguna todos queremos la paz, pero el problema es la falta de confianza en los terroristas y en Santos. Ustedes sigan participando, Juan. Gracias, Andrea. Doctor Charri, a pesar de las cifras que vemos hoy en día, hay quienes se han atrevido un poco a comparar lo que está pasando con el proceso del plebiscito con lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña. ¿Cree usted que podemos aprovechar esa experiencia cercana y de pronto prever que podría pasar algo parecido? Que gane el no. Sí, a ver, yo he sido crítico del gobierno en cuanto a que ha hecho mucha publicidad, una publicidad simplista por el acuerdo de paz y no ha dado espacios para una reflexión de los elementos y la posibilidad del no. No me extrañaría que la Corte Constitucional en su sentencia condicione que se le den garantías a la oposición para que puedan exponer sus argumentos. Y allí es donde se abren las posibilidades para el no, porque tenemos puntos que analizar, puntos como ya mencioné, por ejemplo, de narcotráfico, de secuestros, si deben ser considerados políticos o no, si deben participar en política los que son responsables de los delitos de lesa humanidad, cuando en Colombia quien ha sido condenado a pena privativa de la libertad está inhabilitado para hacer política. Si ese tipo de excepciones las acepta la sociedad colombiana y si ese debate se da correctamente, en mi opinión existiría un riesgo de que pudiera llegar a ganar el no. Qué pena, Andrea. ¿Ese riesgo lo ve usted alto?
Pues depende de cómo se dé el debate. Si el debate es suficientemente ilustrado y los colombianos nos preguntamos si aceptamos jueces extranjeros, por ejemplo, para la justicia transicional y lugares de reclusión que no sean prisiones ordinarias y participación en política de los responsables de delitos de lesa humanidad, yo creo que puede haber un riesgo significativo. Andrea. ¿Podemos estar en un pequeño síndrome de triunfalismo ya, doctor Bernal, pensando como que va a ganar el sí y en verdad puede ocurrir lo que ocurrió en el Reino Unido? Pues yo no sé si triunfalismo, y yo estoy de acuerdo con Juan Manuel en que al gobierno le ha faltado hacer una política más mediática que una política de información. Es decir, en realidad no se conocen a fondo los acuerdos y una de mis preocupaciones es que si uno es juicioso, mira los acuerdos, la mayoría de los puntos pactados ya son obligaciones constitucionales del Estado, pero los puntos álgidos como la justicia transicional, la participación en política, las circunscripciones especiales de paz, el tema de drogas con un nuevo enfoque como salud pública, esos siguen pendientes. Entonces no sabe uno realmente qué es lo que va a votar o qué no es lo que va a votar. Doctora Sandra, en el Reino Unido, indiscutiblemente, pues hubo un remesón que no sabemos hasta dónde va a llegar porque vemos que los líderes que han impulsado ese remesón y los que lo han evitado aún propugnándolo, porque David Cameron fue el que planteó el tema inicialmente. Él fue el que dijo nos vamos a un plebiscito sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea cuando nadie le estaba pidiendo absolutamente una definición sobre eso. Eso ha costado que él renunció, que Boris Johnson, que fue uno de los impulsores del no, siendo conservador, siendo Tory, también renuncia a ser primer ministro, y el líder independentista que trabajó por el no también renuncia. ¿Usted cree que él no puede ganar en Colombia? Sí, pero creo que puede pasar, pero déjeme hacer un par de diferencias para hacer la comparación interesante y tratar de derivar algunas lecciones que yo creo son útiles para el caso del plebiscito colombiano. Lo primero tiene que ver con la pregunta acerca de qué tipo de temas somete uno a un plebiscito o a un referendo y qué tipo de temas definitivamente no somete a un referendo. Yo creo que el gran error, como usted lo acaba de sugerir, corrió por cuenta de David Cameron, que sometió un tema de política exterior, que son los temas más lejanos a la cotidianidad de la gente, lo sometió a la decisión del público para tratar de reacomodar las fuerzas al interior de su partido y obviamente se dejó ganar por los discursos nacionalistas y de la identidad británica que estaba siendo minada por toda esta cantidad de migrantes que llevaron al resultado que vimos. Entonces, todo esto para decir simplemente que los temas de política exterior yo los dejaría más bien alejados de la práctica de los referendos y de los plebiscitos. Pero el tema de la paz en Colombia es un tema sustancialmente distinto, porque usted no quiere que la negociación que están adelantando en este momento el equipo negociador del gobierno y las FARC se convierta en un pacto entre caballeros a lo Frente Nacional en el que no participó absolutamente nadie más, que no se conocieron los acuerdos y en el que la gente no tuvo la oportunidad de decir si se sentía representada en el logro de esas negociaciones. Andrés lo mencionaba hace un instante, a esta negociación es absolutamente necesario darle un piso de legitimidad para que la gente sienta esta negociación como un resultado permanente y no como el resultado de un gobierno particular. Entonces yo creo que eso es fundamental. Finalmente, ¿qué lección le deja a uno la campaña del gobierno conservador alrededor del Remain, del quedarse al interior de la Unión Europea? Deja una lección clarísima. La política del miedo no sirve para convencer a la gente de que vote a favor de una causa noble. Y lo que hizo el gobierno de Cameron fue amenazar a la gente con la debacle económica después de retirarse de la Unión Europea, que si no votaban por quedarse, más o menos todos se iban a quedar en la calle, nadie iba a tener empleo, el comercio se iba a acabar completamente, iba a ser una debacle. Y la gente no lo creyó, porque lo sintió tan exagerado que no lo creyó. Yo creo que eso es una lección importante para el gobierno, para convencer a la gente que vote a favor de los acuerdos y de la negociación, no es necesario intimidarla. Sin meter miedo. Sí, porque el presidente Santos ha dicho ya 2 veces que si gana el no es volver a la guerra. Así es. Álvaro Uribe dijo, si gana el no, no suspendemos la mesa de La Habana, sino que redireccionamos el proceso.
Y las FARC a través de Lozada ha dicho si gana el no volvemos a la guerra. Entonces ya no hay espacio para meter miedo. ¿Cree usted eso? Así es, y yo creo que no es eficiente, la gente no cree eso. Fíjese las reacciones que ha tenido la amenaza del presidente de que la guerra va a llegar a las ciudades, de que se va a intensificar, independientemente de si es cierto o no, porque puede que sea cierto, pero la técnica de anunciarle a la gente un escenario de debacle total si no vota a favor de la paz, hace que el gobierno pierda la oportunidad de aprovechar una campaña que tiene a su disposición, que es una campaña bellísima porque es una campaña por la paz y la reconciliación. Eso debería contener un mensaje positivo, claro, no esta amenaza con ese escenario. Además, doctor Charri y doctor Bernal y Andrea, cuando uno ve los llamados comandantes de las FARC en La Habana con esas barrigas así, que no les abotona la camisa, es decir, no hay nada más risible que un comandante de la guerrilla con barriga. Es porque la están pasando muy bueno y porque no piensan volver a la guerra, porque dice, pues con esta barriga, ¿cómo vamos a volver a la guerra? Todos están barrigones. La barriga sirve para hacer política, no para hacer la guerra. Exactamente. Entonces ahora los vamos a ver haciendo política muy probablemente sin armas. ¿Y con qué barrigas? Entonces con barriga no se hace guerra. Las redes, Carolina. @0849 días dice, teniendo en cuenta que desde un principio las FARC han impuesto lo que han querido, es como difícil votar a favor de eso. @usmeverde, no soy santista, pero votaré sí. Este proceso es gestión del gobierno Santos, aunque sus detractores lo nieguen. Pacho Toro dice, hay que votar por el sí a la paz, es mejor el debate de ideas que las balas, no más guerra con las FARC. José Rincón, a todos los presidentes les va mal en las encuestas, la paz va a ser con o sin elección, lástima tanto amante de la guerra. @Mateo Vargas, no entiendo cómo la gente puede estar en contra de un proceso de paz que trae el fin de una guerra. #opinión y plebiscito, nuestro hashtag de hoy, Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Andrea. Vamos ya de una vez con las conclusiones, doctor Charri. No, a mí me parece importante que haya plebiscito, me parece un punto esencial y que se salga del debate guerra y paz para entrar en los puntos del acuerdo que son básicamente puntos de justicia penal, de perdón de los delitos políticos, de justicia transicional y de participación en política. Evaluemos si esa es la negociación que la sociedad quiere y ojalá que la sociedad sea la que decida con un porcentaje importante, mayoritario, que supere el 13% ampliamente. Su conclusión, doctor Bernal. Más que el plebiscito, me gustaría un mecanismo donde la opinión y la ciudadanía pueda realmente saber qué es lo que está votando. Nuevamente insisto y concuerdo con Juan Manuel que la estrategia ha sido muy simplista. O usted quiere paz, vota sí, o si vota no, va a ser guerra. Y eso es jugar con la emoción de la gente y con los que realmente anhelamos la paz en Colombia. Entonces hace falta información, hace falta conocer los acuerdos y es difícil sobre lo que no está definido. Doctora Sandra. Mi consejo para los televidentes, que se vayan al website de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y encuentren allí todos los textos de lo que ha sido negociado hasta este momento en La Habana. Nada es un secreto para nadie, todo está disponible en la página web. Sentémonos todos como ciudadanos responsables, hagamos la tarea de leer lo que tengamos que leer y salir a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que hemos leído. Pero toda la información está disponible en miles de páginas web, en todo el gobierno nacional, en los medios de comunicación, para que la gente sepa qué es lo que se ha acordado y pueda decir si está de acuerdo con ello o no. Preguntas breves, con respuestas breves nos queda un minuto. ¿Cómo cree que va a ser el fallo de la Corte Constitucional? Yo creo que va a ser un fallo a favor del plebiscito con algunas reformas a las reglas del juego. No creo que lo vayan a aprobar tal cual salió del Congreso. Creo que la Corte va a hacer algunas reformas que yo creo son necesarias y son sensatas, pero después, políticamente y no judicialmente hablando, después del acuerdo entre las FARC y el gobierno alrededor del plebiscito, creo que no queda mucho espacio para decir Andrés que no. Felipe de la Sergio Arboleda, ¿cómo cree que va a ser el fallo? Pues después del susurro presidencial con una clara injerencia del Ejecutivo en la Corte. ¿Susurro o presión? Dejémoslo en susurro, con una clara injerencia sobre la Corte y dejarles lo que es el peso político de decir, no, creo que la ponencia va a ser positiva. ¿Cómo cree que va a ser el fallo de la Corte? Va a ser de constitucionalidad condicionada para garantizar espacios a la oposición. Muy bien. Carolina, ¿tiene algo más en las redes? La reflexión de nuestros televidentes, Jorge Torres nos dice, la paz está por encima de cualquier consideración. Lo demás son palos en las ruedas. Gracias a todos por participar.
Bueno, Andrea, hemos llegado al final de Ángeles de Juan. Lo importante es que su voto sea a conciencia, a plenitud, y que La Paz tenga un mandato claro. Juan Guillermo Ríos, en Los Ángeles de Juan. Nos vemos en 8 días. Este programa repite este sábado a las 8 de la noche. A la doctora Sandra Borda, al doctor Andrés Felipe Bernal y a Juan Manuel Charri, mil gracias por estar acá. Nos han honrado con su presencia. A ustedes, gracias por su apoyo. Los Ángeles de Juan.